Amantes en Lisboa de Bárbara Cartland, capítulo 4. Para Felicita el palacio resultó un lugar encantado como jamás lo había imaginado siquiera en sueños. Los cuadros representaban todo lo que ella siempre había deseado ver. Y sobre todos esos tesoros que llenaban todas las habitaciones, predominaba un acogedor ambiente. Este parecía vibrar a través de ella y hacerla sentirse más emocionada de lo que había estado jamás. La duquesa influyó en el marqués para que las llevara a recorrer el palacio. Felicita era muy intuitiva. Mientras hacían el recorrido, percibió que la duquesa parecía torturarse con cada habitación que visitaba. El marqués terció como pidiendo una disculpa. Estoy seguro de que ya han visto suficiente. Sin embargo, la duquesa insistió en continuar. Por fin salieron al jardín, bañado con la luz del sol. Felicita se dio cuenta de que la duquesa aspiraba profundo, como si le costara trabajo respirar, y lo hiciera para retener la vida misma. Ella no se explicaba cómo se daba cuenta de aquello. Simplemente lo imaginó con un poder de percepción que había poseído por años. Su padre se lo cultivó cuando le había hecho leer los poemas del más destacado poeta de Portugal, Luís Vaz de Camões. La impresionó no solo lo que observó en las paredes, sobre las mesas y el palacio en sí, sino también el marqués. Nunca había imaginado que un hombre pudiera ser tan atractivo y tan viril. No se lo expresó a sí misma con esas palabras, solo sintió que él estaba lleno de vida y de luz. Cuando regresaron al salón, el marqués preguntó: ¿Es así como usted lo recordaba, duquesa? Sí, tal como lo recordaba, contestó ella. El marqués arqueó las cejas, como si estuviera sorprendido, pero guardó silencio. Solo Felicita comprendió que él había esperado que Inés hiciera algún comentario acerca de las remodelaciones que se habían llevado a cabo, que comentara acerca de los cuadros y los muebles que él había añadido desde la muerte de su padre. Los había señalado durante el recorrido. Felicita tenía la impresión de que la duquesa nada había escuchado, sino que, en sus recuerdos, regresó al pasado. Mientras tanto, el té había sido servido en el salón, y el marqués explicó con una sonrisa: Estoy seguro de que Madame, siendo francesa, no toma el té. Sin embargo, debe recordar que mi madre fue inglesa. La duquesa sonrió. Y los ingleses no pueden vivir sin su té de la tarde. Exactamente, aceptó el marqués. Y a mí me enseñaron a disfrutarlo. Felicita abrió los labios como queriendo decir algo, mas optó por guardar silencio como si pensara que era una indiscreción. ¿Le gusta a usted el té, condesa?, preguntó el marqués. Felicita estuvo a punto de decirle que siendo portuguesa prefería el café, pero recordó que se suponía que ella también era francesa. Por lo tanto sonrió y contestó: Soy lo suficientemente glotona como para atreverme a preguntarle si puedo saborear otro de los deliciosos pastelillos. Por supuesto, respondió el marqués. Son los que yo disfrutaba cuando era más joven. Se levantó para ofrecerle a Felicita los pastelillos que ella había solicitado. Entonces se sentó más cerca de ella de lo que había estado antes. Hábleme acerca de usted, invitó él, y dígame si está disfrutando de mi país. Me parece muy bello, como lo es usted. El cumplido la desconcertó, y Felicita miró a la duquesa. ¿Estaría molesta o sorprendida porque el marqués le hubiera hablado de esa manera? Sin embargo, descubrió que la duquesa se había levantado de su lugar. Se encontraba un poco más lejos examinando un cuadro de Gonzalvet, el mejor pintor de Portugal. El marqués, dándose cuenta de que no podían escucharlo, dijo: Cuando usted entró en la habitación, me pareció estar soñando y que no era real, sino una de las ninfas que la gente del valle cree que habitan en mi palacio. Felicita rió y expresó: Ojalá que eso fuera verdad. ¿Por qué? Porque siendo una ninfa, respondió Felicita, no tendría necesidades humanas. Indudablemente, estuvo de acuerdo el marqués. Siempre tendría a la mano una dotación de ambrosía y néctar. Además, estoy seguro de que los campos del Olimpo son mucho más suaves, aunque estoy seguro que no sean tan cómodas como las camas del palacio. Felicita sonrió. Es usted muy afortunado en poseer un palacio tan bello. ¿Permanece aquí gran parte del año? Un período muy largo, respondió el marqués, pues tengo aquí mis caballos y una gran finca por atender, aunque también viajo.
Él vio cómo los ojos de Felicita se iluminaban y le preguntó: ¿Es eso de lo que más disfruta? Es lo que disfrutaría si tuviera las oportunidades, respondió Felicita. En una de ellas ciertamente debe visitar Grecia, sugirió el marqués, y también se me ocurren muchos otros lugares del mundo que sería un deleite podérselos mostrar porque son tan bellos como usted. Él hablaba con una voz muy grave. La expresión reflejada en sus ojos la hizo ruborizarse, así que Felicita apartó la mirada. Usted es muy joven, expresó don Álvaro, como si hablara consigo mismo, y muchos hombres ya le habrán dicho, de manera mucho más elocuente de lo que yo puedo hacerlo, que sus ojos son maravillosos. Ahora Felicita comprendió que ella no debía estarlo escuchando. Miró a la duquesa, quien se había alejado aún más, y dijo titubeante: Creo que debo acompañar a mi tía. Se hubiera puesto de pie, a no ser porque el marqués la retuvo suavemente, poniendo la mano sobre el brazo de Felicita. Solo la rozó, y sin embargo fue presa de una sensación desconocida, como si una descarga eléctrica hubiera brotado de los dedos de don Álvaro. Quiero hablar con usted, pidió él. Me gustaría saber mucho acerca de su persona. ¿Cuándo podré verla de nuevo? No lo sé, respondió Felicita. Debe preguntárselo a mi tía. Pero, ¿a usted le gustaría verme?, insistió el marqués. Volvió la cara hacia él, y sus ojos azules se cruzaron con los ojos grises del marqués. Con increíble femineidad, ella miró hacia otra parte. No habló, y después de un momento él dijo con un suspiro: No quiero perturbarla, así que, como usted sugiere, hablaré con su tía. Él se puso de pie y al verlo, la duquesa se acercó de nuevo a ellos. Sus cuadros son encantadores, comentó. Me hubiera gustado que mi querido esposo los hubiera visto. Como usted sabe, él tenía una magnífica colección, pero jamás se sintió satisfecho. Siempre quería más. Esa quizás sea la historia de todas nuestras vidas, observó el marqués con una sonrisa. Y como si quisiera poder disfrutar más de la grandísima compañía de ustedes y de la condesa, les ruego que cenen conmigo esta noche. ¿Esta noche?, repitió la duquesa como sorprendida. Tengo algunos huéspedes en el castillo que estoy seguro que estarán encantados de conocerlas, observó el marqués, casi como si la estuviera presionando para que aceptara la invitación. En cuyo caso, respondió la duquesa, dado que Felicita y yo no tenemos ningún otro compromiso, con mucho gusto aceptamos su invitación. No tengo necesidad de decirles lo mucho que me alegro, afirmó el marqués. Habló dirigiéndose a la duquesa, pero ésta se dio cuenta de que la mirada de él estaba fija en Felicita. Cuando iban de regreso en dirección a Estoril, la duquesa preguntó: Dime, ¿qué te pareció el palacio y, por supuesto, el marqués? Todo me pareció una fantasía, respondió Felicita. Eso mismo pensé yo la primera vez que lo visité, respondió la duquesa. ¿Cómo podría olvidar la primera vez que don Juan la llevó a su palacio? Ella había quedado impresionada ante la magnificencia de la construcción y era lo suficientemente culta como para saber lo que había en su interior, que era único. Sin embargo, a Inés le había sido muy difícil pensar en otra cosa que no fuera don Juan. En otros tiempos, cuando éste la llevó de cuadro en cuadro, indicándole quién era el autor y cuándo y cómo había sido adquirido, solo era consciente de que él estaba sentado junto a ella, rozándola. Toda la tarde había escuchado el tono de su voz en lugar de lo que él estaba diciendo. Aunque solo se habían visto 2 veces, Inés ya estaba locamente enamorada de don Juan. Después de que habían explorado el palacio, él le había pedido que viniera a quedarse allí. Había sabido exactamente cuál era su intención. Sin embargo, le había mentido a su madre. Le había dicho que el marqués tenía un grupo de invitados y que quería que ella se les uniera. ¿El marqués te ha pedido que te quedes?, preguntó sorprendida. Jamás he sabido de alguna de nuestras amistades que haya sido invitada al palacio. Me gustaría ir, mamá. Estoy segura de que así es, le había contestado su madre, pero creo que debemos consultar a tu padre. Su padre, sin embargo, estaba muy emocionado por una entrevista que acababa de tener con el marqués, y no se preocupaba mucho por si Inés se quedaba o no en el palacio. Don Juan acababa de pedirle que diseñara unas caballerizas nuevas para sus caballos de carrera. También quería su opinión acerca de cómo modernizar una casa que acababa de comprar en Alentejo.
Es lo mejor que pudo ocurrirme en estos momentos, dijo él, y la manera como habló el marqués, veo que no habrá que hacer economías de ninguna clase. Su voz vibraba de alegría cuando continuó. Ahora podré desarrollar mis ideas acerca de la sanidad, que no han sido aceptadas por mis demás clientes. Inés era consciente de que el marqués estaba sobornando a su padre, pero se había negado a aceptarlo. Lo único que sabía era que ella deseaba estar con él. Había vivido en un maravilloso éxtasis todos aquellos primeros días que pasara en el palacio y en los brazos de don Juan. Durante el día charlaban acerca de ellos mismos sentados en los grandes salones y contemplando las hermosas panorámicas. El marqués la había besado junto a las fuentes, en los invernaderos y entre las orquídeas. Habían caminado enlazados de las manos por los jardines. Fue tan maravilloso. Si toda la humanidad se hubiera puesto de rodillas para rogarle que lo abandonara, ella la habría ignorado. Las lágrimas de su madre no la detuvieron cuando decidió irse al palacio. El marqués ya no podía soportar lo que ella lo dejara. Yo lo amo, mamá, aseguró Inés. ¿Te das cuenta de que él nunca se casará contigo?, le advirtió su madre entre sollozos. No tiene importancia. Eso siempre es importante para una mujer, protestó la madre. Pero Inés no la escuchó. ¿Cómo iba a poder dejarlo cuando sabía que don Juan la estaba esperando con impaciencia? El carruaje de él la estaba aguardando afuera, y para Inés era como un vehículo enviado por los dioses. Le parecía que el ruido de los cascos de los caballos, al trotar sobre el piso, repetían el nombre de él una y otra vez. Juan, Juan, Juan. Fueron 5 años de felicidad absoluta. Sin embargo, todo había sido una ilusión. Un espejismo que se desvaneció cruelmente cuando ella lo escuchó pronunciar aquellas 4 palabras. Me voy a casar. 4 palabras que la aniquilaron para siempre. Aunque todavía respiraba, estaba muerta antes que él se apartara de su lado. De pronto, la duquesa se percató de que Felicita la estaba mirando extrañada. ¿Se encuentra usted bien, tía Inés?, le preguntó. Haciendo un esfuerzo dolorosísimo, la duquesa regresó al presente. Sí, estoy perfectamente, respondió la dama. Me estaba preguntando cuál vestido debes lucir esta noche. ¿Será una gran fiesta? Grande no, pero debí de haberme imaginado que el marqués no estaría solo. ¿Por qué?, preguntó Felicita. Porque los hombres, como el marqués, siempre procuran estar acompañados. La mayoría de la gente se aburre de sí misma y de sus pensamientos. La duquesa dijo aquello con amargura. Recordaba que después que el duque la había acogido bajo su protección, odiaba estar a solas. Al principio había tenido mucho miedo por las noches, porque solía pensar en don Juan y no podía dormir. Se decía que él, al enterarse de su supuesta muerte, se habría sentido arrepentido y anhelaría tenerla nuevamente. Entonces en ella surgía la idea de regresar para mostrarle que aún estaba viva. La tomaría en sus brazos, declarándole que no podía vivir sin ella. No podría casarse con otra mujer cuando la necesitaba tanto. Era una historia que se repetía una y otra vez hasta que Inés ya no pudo soportarla. Cada noche tomaba drogas para dormir y así caer en la inconsciencia y no pensar más en el marqués. Finalmente, aquello comenzó a tener efectos en su apariencia, y el duque la hizo dejar a un lado aquellas prácticas perjudiciales. Recuerda que el pasado hay que dejarlo atrás, dijo él con severidad. Yo no puedo obligarte a olvidar, a menos que tú lo desees. Aterrada, Inés comprendió que si no lo obedecía, ella dejaría de tener interés para él, y si la abandonaba, estaría totalmente perdida. De pronto se había sentido avergonzada de sí misma, no por seguir amando al marqués, sino porque se estaba comportando de una manera ingrata hacia el duque cuando él le había dado tanto. Se arrodilló a sus pies y le pidió perdón. No puedo dejar que dañes tu belleza, dijo él, y quizá por tus sufrimientos tengas ahora una belleza que no poseías antes. No son los pensamientos los que te van a hacer daño, sino las drogas y la bebida. Comprendo lo que me dices y lo siento, aseguró Inés. Después de aquello se había obligado a sí misma a hacer cuanto el duque deseaba. Se convirtió en la mujer que cautivó a París, no solo con su belleza, sino también con su inteligencia.
Sus fiestas eran famosas. A ellas asistían todos los amigos del duque que eran estadistas, políticos y literatos de renombre, así como embajadores de todas partes de Europa. En la casa del duque, los invitados conocían a las mujeres más atractivas e inteligentes de Francia. Pero él siempre hacía ver a todos que no había ninguna más bella que la anfitriona. Me ha dado tanto que debería estar agradecida, pensaba la duquesa. Sin embargo, cuando vio al marqués parado en el salón, en la misma posición que lo hiciera su padre, comprendió que todo cuanto había logrado era estéril. Recorrer el palacio había sido una agonía sin igual. Escuchar al marqués decir frases parecidas a las que su padre le había dicho a ella acerca del edificio y su contenido, su timbre de voz tan similar al de don Juan y ese parecido físico indiscutible clavaban un puñal en sus recuerdos. También era consciente de que, tal como lo anticipara, el marqués estaba impresionado ante la belleza de Felicita. Él expresó su deseo de verla otra vez, y lo hizo más pronto de lo que la duquesa imaginó. Era casi como si ella estuviera escribiendo una obra de teatro, en la cual los actores se comportaban tal y como Inés se los indicaba. Estos ya no tenían pensamientos ni sentimientos propios, sino eran simples marionetas a las que ella controlaba por medio de los hilos. ¿Y qué vestido debo ponerme, tía?, preguntó Felicita. El más bonito que tengas, respondió la duquesa. La primera impresión siempre es muy importante, y todas las mujeres se ven hermosas a la luz de las velas. Cuando regresaron a casa, Inés le dijo a Felicita que se fuera a recostar. En Portugal todo el mundo cena tarde, y el marqués no era una excepción. Había suficiente tiempo para que las dos descansaran antes de darse un baño. Felicita no estaba acostumbrada a permanecer inactiva. Durante los últimos años, cuando había sido tan pobre, ella bordaba todo el tiempo disponible. Ahora le parecía imposible permanecer sin hacer nada. No obstante, sabía que era preciso obedecer las órdenes de la duquesa y relajarse sin siquiera leer. Por lo tanto, le fue inevitable pensar en el palacio y en el marqués. Le había parecido que la duquesa, a pesar de la manera encantadora en que se conducía, estaba visiblemente turbada. Felicita sabía que no se equivocaba. Percibió una infinita tortura que emanaba de la duquesa. Le resultaba extraño que el marqués no lo hubiera advertido también. En realidad, ella había conocido a muy pocos hombres. Los amigos de su padre, en su mayoría, habían sido poetas, mucho mayores que él. Ellos siempre se hablaban acerca de sus trabajos y permanecían tan absortos en eso que aun cuando Felicita y su madre les preparaban deliciosas comidas, muchos de ellos no tenían ni idea de lo que habían comido. También algunos pintores habían visitado la pequeña casa donde ellos vivían, y asimismo sus conversaciones versaban sobre sus obras. Para Felicita había resultado muy interesante escucharlos hablar, pero jamás había pensado en ellos como hombres. Más tarde, cuando se encontró sola después de la muerte de su madre, había visto muchos hombres en las calles, pero les tuvo temor y había sabido cómo evitarlos. Se cubría la cabeza con algo y se apresuraba a donde iba. Cuando acudía a los hoteles para tratar de vender sus trabajos de costura, los porteros jóvenes algunas veces le pedían que saliera con ellos. Sin embargo, los hombres mayores se mostraban amables con ella. El marqués había resultado toda una revelación. Lo supo escuchar, como lo había hecho con su padre, pero tal vez, a la vez, era muy consciente de que él era un hombre apuesto y gentil. Se dio cuenta de que el marqués se interesaba por ella, a través de su mirada y de su voz. Pronto llegó a una conclusión. El interés de la duquesa por ella estaba en cierta forma relacionado con el marqués. ¿Por qué?, se preguntó a sí misma. ¿Cuál podrá ser la razón? Era frustrante no saber la respuesta, pero a la vez resultaba un verdadero enigma. Una vez ataviada con el vestido que la duquesa le había escogido, Felicita se miró ante el espejo. Era imposible reconocer a la criatura timorata, hambrienta y mal vestida que veía ante el espejo roto de la casa donde vivía. Aún estaba muy delgada. Sin embargo, con el cabello peinado a la moda y con un vestido cuyo escote dejaba ver la blancura de su piel, parecía una princesa de cuento de hadas. El vestido era blanco y estaba bordado con pedrería entre los pliegues de chifón y encaje.
Su cintura era tan pequeña que podía ser rodeada por las dos manos de un hombre. Sus ojos se veían muy azules, en bello contraste con su piel. Cuando estuvo vestida, la doncella de la duquesa le trajo un collar de bellísimas perlas. Madame dice que se ponga este collar, informó la mujer, mas tenga mucho cuidado de no perderlas. ¿Son para que yo las use?, exclamó Felicita con deleite. Es justo lo que usted necesita, señorita, repuso la doncella portuguesa que la había estado atendiendo. Estoy de acuerdo con usted, Teresa, respondió Felicita, pero jamás pensé poder lucir algo tan bello como esto. Una vez más se miró al espejo y deseó que su madre pudiera verla. Bajó al piso inferior y allí se encontró con la duquesa, quien estaba tan elegante que la hizo contener la respiración. Inés llevaba puesto un vestido que sin lugar a dudas venía de París. También lucía algunas de las joyas con las cuales el duque le había obsequiado. Una tiara de zafiros y diamantes con collar, brazaletes y pendientes que hacían juego. En uno de los dedos llevaba un zafiro que era del tamaño de un huevo de paloma. «Está usted sencillamente maravillosa», exclamó Felicita. La duquesa sonrió ante aquel halago espontáneo antes de decir: «Tanto como tú, mi querida niña. Ahora vamos a la conquista, y no habrá nadie que pueda resistirnos». Regresaron por el mismo camino que habían recorrido aquella tarde. Ahora las estrellas surgían en el cielo y los rayos de la luna brillaban sobre el mar. Todo se veía aún más bello que antes. Cuando comenzaron a ascender por la colina del palacio, Felicita sintió miedo de que éste hubiera desaparecido. Lo que ella había visto en la tarde tenía que ser un sueño, pero los minaretes y las cúpulas aparecieron por fin. Al entrar en el gran salón, vio muchas luces y escuchó el sonido de voces. Felicita sintió una gran desilusión. Si el marqués no estaba solo, quizá ya no tuviera una oportunidad de conversar con él. En cuanto fueron anunciadas, don Álvaro se les acercó. Vestido con ropa de etiqueta, a Felicita le pareció aún más atractivo que nunca. Ella observó que él se alegró de verla. Cuando le tomó la mano, la joven sintió que el corazón le daba un vuelco dentro del pecho. El grupo de invitados no era muy grande. Todas las damas eran muy elegantes y sofisticadas. Los hombres eran aristócratas, alguno de ellos mucho mayor que el marqués. Había una mujer que cuando le fue presentada, Felicita sintió que le era antagónica. Era atractiva, aunque no bella, con el encanto característico de las francesas. Se trataba de la condesa de Valmont, y cuando las presentaron la duquesa comentó: «A menudo me he encontrado con su encantador esposo, madame». «Eso he sabido», respondió la condesa. Era obvio que a la condesa no le interesaba. La mujer recorrió a Felicita con la mirada como si tratara de encontrarle alguna falla. Enseguida se dio la vuelta y entrelazó su brazo con el del marqués. Subiendo de tono, dijo: «Tú siempre me has dicho, Álvaro, que te aburre la gente de la localidad». El marqués no respondió. Cuando la cena fue anunciada, él le dijo a la duquesa: «Madame, espero que me conceda el honor de conducirla hasta el comedor». «Me sentiré encantada», respondió la duquesa, sabiendo que tenía derecho a aquella deferencia. Entonces el marqués le sugirió a otro de los invitados distinguidos: «José, te ruego que acompañes a la condesa Felicita, ya que no conoce a nadie en la fiesta. Confío en ti para que ella se divierta». «Eso es algo en que haré complacido», respondió José. Felicita ya había descubierto que él era un varón. Cuando pasaron a la mesa, Felicita observó que la condesa estaba molesta. Sus ojos centelleaban al verse sentada a la mitad de la gran mesa del lujoso comedor. Sin duda, esperaba verse sentada junto al anfitrión. El comedor era tan original y atractivo como el resto del palacio. En las paredes había nichos con estatuas, en lugar de cuadros. La mesa estaba iluminada por enormes candelabros de oro, y el primer platillo fue servido en una vajilla también de oro. Orquídeas de muchas clases decoraban la mesa. A Felicita le pareció que aquello no podía ser más romántico y seductor. El marqués se encontraba sentado en una silla de respaldo alto que ostentaba su escudo de armas. «Hábleme acerca de usted», le pidió el varón a Felicita. «Yo preferiría que usted me comentara acerca de esta fiesta y me dijera quién son todas las personas tan interesantes», respondió Felicita. El varón rió.
Estoy segura de que ellas se sentirían muy halagadas de saber que así es como usted las ve. El barón miró al marqués y dijo: Usted debe saber que el marqués selecciona a sus invitados con el cuidado que escoge sus alimentos y, por supuesto, también sus tesoros, con un gran sentido de gusto y selección. Así debe hacerlo todo el mundo, repuso Felicita. Pero no siempre es fácil, opinó el barón. Todos, inevitablemente, en algunas ocasiones tenemos que soportar a gente monótona, y esta echa a perder situaciones que deberían resultar muy agradables. Pero seguramente esta noche no hay ninguna persona así, expresó Felicita con ingenuidad. Quizá no, estuvo de acuerdo el barón. Pero están los celosos, los envidiosos y los dominados por la avaricia, y ellos son igualmente dañinos. No puedo creerlo. ¿Creer qué? Intervino el marqués. Él había estado conversando con la duquesa. Sin embargo, Felicita tenía la idea de que todo el tiempo él había estado escuchando lo que conversaban ella y el barón. Ella se volvió para verlo. El caballero a mi izquierda está tratando de echar a perder lo que es un retrato a la perfección, como los que usted me mostró esta tarde. ¿Cómo se atreve a hacer algo semejante?, dijo el marqués. No le preste atención. Yo quiero creer, comentó Felicita, que todos los que se encuentran alrededor de la mesa son felices. Así es como yo quiero que sea usted, musitó el marqués. Felicita lo miró, y cuando sus miradas se cruzaron, resultó difícil para ella apartar la vista. Enseguida vio a la condesa, quien la miraba fijamente. Comprendió entonces que había allí una persona que no era feliz y que correspondía al grupo de los celosos que había mencionado el barón. Cuando la cena terminó, todos regresaron al salón. Allí, para regocijo de Felicita, había una pequeña orquesta detrás de una especie de biombo hecho de flores y arbustos. Había mesas para jugar a las cartas y una para el bacará, y los invitados de más edad comenzaron a gravitar hacia ella. ¿Juega usted, duquesa? Felicita escuchó que alguien preguntaba. Por supuesto, respondió la aludida. ¿Cómo podría resistir algo tan tentador? Enseguida se dirigió hacia otro extremo del salón, y cuando se sentó ante la mesa de bacará, de inmediato los demás lugares se ocuparon. Felicita se estaba preguntando qué debería hacer cuando sintió la mano del marqués sobre su brazo. Quiero mostrarle el panorama de noche, dijo él, y sin esperar respuesta, la condujo a través de una puerta hacia la terraza. La noche era tibia y calmada. Felicita no pensaba en sí misma, sino en las estrellas sobre sus cabezas y las luces de abajo. De cierta manera el panorama era aún más bello de lo que había visto ese día. Varios buques se hacían a la mar y sus luces se reflejaban sobre el agua. A lo lejos podían verse las luces de Lisboa. Era tan hermoso que Felicita permaneció junto a la balaustrada de piedra contemplándolo y sintiendo que era algo que quedaría impreso en su mente. De pronto se dio cuenta de que el marqués la estaba mirando y ella se volvió para decir: «Gracias por mostrarme algo tan bello». «¿Qué siente al verlo?», preguntó él. «Como si por el momento yo fuera parte de Dios», respondió ella, «y hubiera creado el mundo bajo mis pies, y éste fuera perfecto, sin sufrimientos ni crueldades». El marqués sonrió. «Eso es algo poco común. Yo he traído a muchas personas aquí, pero nadie me había dicho tal cosa». «Estoy segura de que eso es lo que usted también siente». «¿Por qué lo afirma?». «Estoy en lo cierto, ¿no es así?». «Así es, y me parece insólito que usted pueda leer mis pensamientos o conozca tanto acerca de mí». «¿Es una burla?», protestó Felicita. «Yo no pretendo leer sus pensamientos, y cuando le dije que así era como usted pensaba, fue algo que súbitamente vino a mis labios». «¿Y qué más sabe usted acerca de mí?», preguntó el marqués. Felicita hizo un ademán muy expresivo con las manos. «Nada, excepto que está buscando algo que teme no poder encontrar». Ella era consciente de que el marqués la estaba observando sorprendido. Enseguida él preguntó: «¿Por qué supone eso?». Su voz sonó algo dura y Felicita se apresuró a decir: «Yo lo intuyo. No quise parecer descortés». «Usted no ha sido descortés. Lo que pasa es que me sorprende». Y con voz diferente él preguntó: «¿Quién le ha estado hablando acerca de mí?». «¿Qué le ha dicho su tía?». «Nada».
repuso Felicita. Absolutamente nada. Eso se lo aseguro. Fue un error decir en voz alta lo que pensé. Ahora la he asustado, observó el marqués. Y eso es algo que no deseo hacer. Es más, estuve anhelando con gusto la velada, y me pareció muy largo el lapso que transcurrió desde que usted se fue hasta que regresó. Felicita no respondió y se limitó a mirar las estrellas. Después de un momento el marqués preguntó en voz alta: ¿Pensó usted en mí? Sí, por supuesto. ¿Por supuesto? Porque nunca había conocido a alguien como usted. Y ahora que ya lo conoce, ¿cuál es su opinión? Ella inclinó la cabeza hacia un lado mientras consideraba la pregunta de él antes de responder. Opino que usted es magnífico, inteligente y muy irreal. ¿Irreal?, preguntó el marqués. Yo estoy segura de que solo existe en un cuadro o en un libro de cuentos. Es más, cuando veníamos de camino hacia acá, no me hubiera sorprendido encontrarme con que el palacio era una simple ficción. El marqués rió. Comprendo exactamente lo que me está diciendo, pero a la vez deseo que usted se dé cuenta, mi pequeña y bonita condesa, de que yo soy de verdad y un hombre. Un poco turbada, Felicita miró hacia la puerta por la cual habían salido a la terraza. Tal vez será mejor que regrese para ver si mi tía me necesita, expresó ella un poco insegura. La duquesa se encuentra perfectamente bien jugando bacará, afirmó el marqués, y yo no puedo permitirle que se escape. No pretendo escapar, dijo Felicita, y supo que no era cierto. La luna se volvía cada vez más brillante, y ahora Felicita podía ver el rostro de él iluminado por su luz. Ella lo miró y volvió a apartar la vista. Cuando usted se alejó esta tarde, observó el marqués, fui yo quien pensó que estaba soñando, pues me parecía que era imposible que fuera tan bella como parecía ser. Sin embargo, ahora que la he vuelto a ver, veo que es aún más bella. La gravedad de la voz de él hizo que Felicita se emocionara. Al mismo tiempo sintió una extraña sensación que se apoderaba de ella. Era algo diferente a cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. El marqués estaba apoyado sobre la balaustrada, contemplándola. De pronto, él preguntó: ¿La han besado alguna vez, Felicita? No, por supuesto que no. Él rió suavemente antes de decir: Eso me imaginé, aunque viendo cuán encantadora es, me parece imposible. Yo no dejaría que nadie me besara, a menos que... Felicita se detuvo y el marqués añadió: A menos que usted lo ame, ¿no es así? Yo no lo había pensado. Sin embargo, eso no era verdad. Mientras el marqués hablaba, ella pensó que, por supuesto, había soñado con enamorarse, con ser besada, mas todo parecía irreal. No obstante, durante los últimos meses, sus pensamientos habían estado concentrados en cómo conseguir dinero para comer. Sintiendo hambre, no había lugar para su mente para el amor. De aquella situación al éxtasis en que se encontraba en aquel momento, el cambio había sido extraordinario, y le era imposible pensar con claridad o responder a las preguntas del marqués con coherencia. Reinó el silencio. Él la miró fijamente y advirtió el caos que la embargaba. Por un buen espacio ninguno de los dos habló. Momentos después don Álvaro dijo con delicadeza: Quiero que confíe en mí. Cuando lo consiga, haré que desaparezcan todas esas preocupaciones que la asustan. Fin de este maravilloso capítulo 4 de la novela Amantes en Lisboa de Bárbara Cartland. Si te gustó, por favor déjame un like y nos vemos en el siguiente video. Bye.